Ya. ¿Y tú?
Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buen día. Buenos días. Muy bien, pues vamos a retomar nuestra discusión de el lunes. Estábamos comentando e intercambiando ideas sobre el concepto de fuerza, marco de referencia inercial, la primera ley de Newton y masa inercial. En la lámina está resumida la serie de ideas que compartimos durante el día lunes. Entonces, básicamente, les recuerdo, una fuerza es una cantidad vectorial, así la tenemos que identificar, que nos permite representar la interacción de un sistema con su entorno. Un marco de referencia inercial es un objeto, ¿verdad?, que nosotros tomamos como precisamente referencia para observar otros objetos en movimiento o en reposo, y tiene la característica de que si el objeto que observamos, ese segundo objeto que observamos, no interacciona o la interacción con su entorno es de manera tal que se anula, o sea, que las interacciones se cancelan unas con otras, o de plano no interacciona con su entorno, entonces ese cuerpo se mueve con velocidad constante, es decir, magnitud constante y dirección constante, o bien está en reposo, que es un caso particular de la primera situación. Eso nos define un marco de referencia inercial. Expresamos normalmente la primera ley de Newton como que al revés, ¿verdad?, suponiendo que estamos en un marco de referencia inercial, y entonces que un objeto en el que las fuerzas todas se cancelan entre sí, o bien no hay ninguna fuerza actuando sobre el objeto de estudio, bajo esa condición el cuerpo permanece en reposo o se mueve con velocidad constante. Como ven, en realidad la primera ley de Newton implica precisamente la definición de un marco de referencia inercial. Finalmente, identificamos a la masa inercial como una propiedad de todo cuerpo que cuantifica la oposición o la resistencia que tiene cada cuerpo para modificar su estado de movimiento, ya sea que está en reposo y entonces sacarlo del reposo nos lo impide esa propiedad que llamamos masa inercial. Normalmente no insistimos en el carácter inercial, pero nos referimos a la masa inercial cuando se refiere a la oposición a modificar el estado de movimiento, y decíamos que pues es evidente que diferentes
cuerpos pues tienen diferentes masas porque precisamente la demanda que tenemos que nos plantea el modificar su estado de movimiento es distinta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hacer que, imagínense un animal tan grande como un elefante, ¿verdad? Que queremos hacer que dé vuelta, la dificultad para hacerlo cambiar de dirección no es la misma que la dificultad para hacer cambiar de dirección pues a un gato o a un perro, ¿verdad? Es mucho, mucho, muy diferente. Entonces hay una masa inercial que es esta oposición a modificar el estado de movimiento de los cuerpos. Les sugiero que vayan leyendo también el contenido del capítulo correspondiente en el libro de Shirway. Ahí están planteadas varias otras características que aquí yo no he incluido, pero que pues son complementarias a nuestra discusión. Bueno, entonces vamos pasando a aspectos más concretos. Entonces decíamos que en relación con el concepto de equilibrio y la primera ley de Newton, ¿verdad? Básicamente nos referimos primero que nada al equilibrio estático, aquel en el que el cuerpo está en reposo, esa es una condición. Y número dos, que la suma de todas las fuerzas, la suma vectorial, recuerden que los vectores se suman utilizando métodos, ya sea el método analítico por componentes o el método gráfico. Entonces, la segunda condición del equilibrio estático es que la suma de fuerzas y por lo tanto la fuerza neta, que es esta suma vectorial, es igual a cero. Entonces poníamos un ejemplito de una lamparita. Entonces lo voy a replantear aquí. Entonces pensábamos en una lamparita que estaba colgada del techo de una casa, ¿verdad? Este es el techo que está aquí dibujado. Aquí hay un cable que ya está un poquito encima del cable morado. Y esta es una esferita que representa la lámpara con su reflejo, sus brillos. Y entonces analizábamos las condiciones de equilibrio. Se cumple la condición de equilibrio, ¿verdad? Uno, pues la velocidad es cero, es decir, el foco no se está moviendo. Y dos, la fuerza neta externa es el vector cero. Ahora, ¿quiénes contribuyen a la fuerza neta? Bueno, evidentemente esta situación, este escenario está en la superficie de la Tierra, entonces está el peso debido a la atracción gravitacional y evidentemente este cuerpo no cae debido a que hay una fuerza dirigida hacia arriba que impide que eso ocurra. Esta fuerza, ¿verdad?, es la que llamamos tensión, que es una fuerza que aparece a través de cables o de barras que utilizamos para lograr ciertas condiciones, en este caso lograr que el cuerpo, la lámpara, no caiga. Entonces tenemos que aplicar esta fuerza. Y la condición de equilibrio estático es, por un lado, que no se mueve, la velocidad es cero, y por otro, que la fuerza neta, es decir, la suma de las dos fuerzas que actúan, en este caso, pues también es cero. Tomando el peso con respecto a un eje de coordenadas vertical que convencionalmente le llamamos el eje Y, ¿verdad?, a este eje vertical con parte positiva hacia arriba. Entonces, con respecto a ese eje vertical y tomando en cuenta que el vector unitario J es un vector también que apunta hacia arriba, podemos escribir el peso justamente como su magnitud. Recuerden que la letra sin la flechita indica la magnitud, es decir, lo que a veces ponemos como barritas actuando sobre el vector. Esta es la magnitud y lo simplificamos de esta manera. Entonces el peso es un vector que apunta en la dirección menos J, es decir, hacia abajo.
y tiene una magnitud dada por W, ¿verdad? Que puede ser tanto número de newtons, por ejemplo. La condición de equilibrio estático, que es que la fuerza neta se anula, nos lleva a que el peso que como vector tiene esta estructura, esta contribución, y la tensión, por otro lado, ¿verdad? Recuerden que es la magnitud, que es esta T, y este sí apunta en la dirección J porque con respecto a este eje coordenado que dibujamos, pues apunta en la misma dirección que el vector unitario J. Entonces es este número positivo, que es el tamaño del vector, por el vector unitario J. Y eso, dada la condición de equilibrio 2, pues debe ser el vector 0. Entonces, factorizando el vector unitario J, vemos que se cumple esta ecuación. Ahora, para que obtengamos el lado derecho del vector 0, el vector 0 es aquel que tiene magnitud 0 o componente 0, que es equivalente. Entonces, si toda esta combinación apunta en la dirección J, este distinto de 0. Entonces, la única posibilidad para que esta ecuación tenga sentido es que esta combinación de cantidades pues deba de ser 0, ¿verdad? Y eso implica que entonces la magnitud de la tensión que ejerce o que se ejerce a través del cable sobre el foco tiene que ser igual a la magnitud del peso. Ojo, estas son las magnitudes, estas son ecuaciones entre las magnitudes. Y nos dice que las magnitudes son iguales. Esto no quiere decir que apunten en la misma dirección, ¿verdad? De hecho, en la ecuación anterior veíamos que el vector peso apunta hacia abajo, en la dirección hacia abajo. Con respecto al eje vertical, pues es en la dirección menos j, mientras que el vector de tensión apunta hacia arriba, porque este es un número positivo, ¿de acuerdo? Entonces, en conclusión del análisis del equilibrio de esta lámpara que cuelga de un cable desde el techo, es que la tensión que debe de soportar el cable para poder mantenerse en equilibrio debe de tener la misma magnitud que el peso. Si esa condición no se cumple, entonces el cuerpo no va a permanecer en equilibrio. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a considerar otra situación. Imagínense que tenemos un semáforo y 3 cables, ¿no? Entonces, la situación es la siguiente. Piensen que tenemos algo como esto. Y aquí podemos pensar que pues hay unas paredes fijas y aquí está sujeto el semáforo. Entonces, el semáforo tiene un peso entonces es un vector, como siempre. Vamos a suponer que tenemos pues un sistema coordenado como este, y aquí está la dirección de la guía positiva, y con respecto a este eje, pues el peso del cuerpo va hacia abajo.
Entonces, evidentemente, el vector unitario no lo voy a poner encima del eje para no encima demasiado. El vector unitario es el vector unitario J. Entonces, el peso del cuerpo simplemente es un vector de el valor numérico que tengamos para el peso, de W está en newtons, y va en la dirección hacia abajo, ¿no? Por eso está dibujado en azul. Ahí está, este es el peso. Por otro lado, tenemos tres cables. Vamos a ponerles etiquetas. El cable 1, el cable 2 y el cable 3.